nadie que pueda destruir. Podemos sentir embates, podemos sentir golpes fuertes para que se derribe, se destruya todo lo que Dios ha empezado a edificar en nuestra vida, en la vida personal, en la vida de iglesia, en la vida familiar o en la vida ministerial. Pero la Biblia dice que Dios levantará un pendón en alto en señal de victoria, cuando nuestro fundamento es la roca que es Cristo Jesús. Así que en base a esa premisa, durante estos 2 meses voy a estar compartiendo lo importante que es edificarnos en Cristo Jesús y edificarnos en lo particular, pero también en lo congregacional. Y las personas que van a estar escuchando este mensaje a través de las redes sociales, estoy seguro que les va a bendecir y los va a llevar a otro nivel. Semana tras semana van a ir desarrollando en su interior un mover de Dios para llevarlos, como dice la Escritura, a esa estatura del varón, de la mujer perfecta, creada según Dios. No creada según los hombres, no creada según una religión o una denominación, sino creada según Dios, de acuerdo a la palabra del Señor. Y venga lo que venga a tu vida, pase lo que pase a tu vida, tu fe en Jesucristo será inamovible. Algunos oradores dicen, será una fe inquebrantable, una fe que va a trascender. Así que esta mañana he puesto por título al sermón, para darle seguimiento a lo que estuve compartiendo la semana pasada, cuando por tus palabras eres condenado. Cuando por tus palabras eres condenado. Y déjame decirte algo. ¿Por qué es importante hablar acerca de las palabras, lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos? Porque la palabra de Dios es muy clara y específica. Cuando Jesús vino a nuestra vida, dice la Escritura que nosotros morimos juntamente con Él. Decidimos morir a nuestro yo. El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, fue sepultada, fue muerta para pasar a un estado de resurrección. Se conoce como una nueva vida. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Pablo lo definía de esta manera: ya no vivo yo, ya morí, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo para agradar a aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que en lo particular tenemos ese compromiso de vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, pero también como cuerpo, cada miembro en particular formamos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de lo que se llama iglesia. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada miembro en particular, unidos, enlazados entre sí, también debemos de tener ese crecimiento y también tenemos que mantener esa estabilidad en Cristo Jesús. Y una de las áreas importantes en la vida de la iglesia tiene que ver con lo que hablamos. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de la persona o a la vida de la iglesia, las personas no pueden seguir hablando de la misma manera. Los discípulos, cuando estuvieron con Jesús durante casi 3 años, ellos hablaban de acuerdo a lo que Jesús les enseñaba. Eran discípulos. El maestro Jesús les enseñaba. Ellos como discípulos tenían que aprender a declarar lo que ellos habían aprendido, y en algún momento los llevaba a la práctica para que se dieran cuenta que lo que Jesús les enseñaba no eran simples palabras. Las palabras que Jesús les daba eran palabras de vida. Producían vida, producían transformaciones, producían cambios, porque no era cualquier palabra, era palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, va a provocar lo que Dios quiere en la vida de los oyentes. Por eso la iglesia, cuando inicia en sus inicios, cuando se conoce como la iglesia primitiva, es una iglesia que empieza a hablar con un denuedo, con una facilidad, con un poder, gracias a la presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Jesús fue muy claro con los discípulos. Ellos habían aprendido con Él durante 3 años y podían declarar lo que habían aprendido, palabras. Pero esas palabras no tendrían efecto si no eran guiadas por el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu de Dios es el que guía nuestras palabras
a lo justo y a lo verdadero. La Biblia dice que Él nos va a guiar para recordar lo que hemos de hablar. Nos va a recordar todo lo que hemos aprendido y en el momento propicio vamos a declarar la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios. No seamos nosotros los que hablamos, sino que sea Dios el que hable a través de nosotros. Si somos la iglesia, voy a recordarle, somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Así que, ¿quién va a hablar? ¿El cuerpo o la cabeza? La cabeza. ¿Y qué es lo que habla nuestro Señor Jesús? ¿Qué es la cabeza? Palabra de Dios. Dice la Escritura que Él no hablaba nada que el Padre no le indicase que hablase. A veces lo cuestionaban y le querían sacar palabras para que lo que Él declarara lo pudiera condenar. Pero Él siempre fue sabio, nunca habló de acuerdo a lo que en ese momento, en las circunstancias estaba viviendo. Siempre fue sabio para hablar en el momento propicio. Hay momentos para hablar, dice la Escritura en Salomón, en Proverbios, cuando Salomón lo declara. Hay momentos para hablar, pero hay también momentos ¿para qué? Para callar. Y el mismo proverbista Salomón dice que el que calla es sabio. Así que no es hablar por hablar, tenemos que aprender a declarar palabra que edifique, palabra que trascienda. Para que Dios siga edificando a la iglesia va a depender mucho de lo que hablemos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no van a salir, yo me voy, pero no van a salir a hacer nada hasta que no haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Solamente así, solamente cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a poder hablar con poder y recibirán poder, un poder que los hará hablar con denuedo. Y el primer ejemplo fue que después de que recibieron el Espíritu Santo, Pedro, el que le había negado días antes, semanas antes, le acababa de negar, ahora estaba predicando con un denuedo, con una facilidad, que miles de personas reconocieron a Jesús como el Salvador y también recibieron el Espíritu Santo. Hablar no de acuerdo a lo que sentimos, sino hablar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Si hablamos de acuerdo a nuestros sentimientos, podemos equivocarnos y lo que hablemos puede perjudicarnos. Por eso el título del sermón, cuando por tus palabras eres condenado. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado alguna serie de televisión policíaca de los Estados Unidos, que cuando una persona comete un error, comete una falta, infringe la ley, llega la autoridad y le dice, lo primero que le dicen, tienes derechos. Y uno de tus derechos es que permanezcas callado. Todo lo que tú hables podrá ser usado en tu contra. Eso es real, eso es bíblico. Lo que hables, si son palabras que edifican, esas palabras que edifican van a ser a tu favor. Pero si lo que hablas es algo que no edifica, algo que daña, que hiere, que destruye, que lastima, de eso vamos a dar cuentas. Y va a ser usado en nuestra contra. Hay un artículo en la ley del Estado de Nuevo León o en el Código Penal, artículo 20, si usted también ha escuchado, muy seguido lo menciona en las noticias, donde dice que cuando una persona se le cita para que aclare alguna situación por la cual es denunciado, le dicen, se puede acoger al artículo 20. ¿Y qué es el artículo 20? Mejor no diga nada, analice la situación y después hable. Porque si usted habla, lo que usted hable puede ser usado en su contra. Ahora, dice la Escritura en Apocalipsis que tenemos un acusador. Todos los días ese acusador está ahí esperando a que nosotros podamos declarar cosas que puedan ser usadas en nuestra contra. E inmediatamente nos acusa delante del Padre para decirnos, mira lo que salió de su boca. Mira lo que le declaró a su hijo. Mira
cómo le respondió a su esposo, a su esposa. Mira cómo le respondió a la autoridad. Mira lo que está declarando. Y todo eso, insisto, hay un poder sobrenatural que hace que se muevan las circunstancias aquí en la tierra a nuestro favor o en contra nuestra. Nosotros decidimos si queremos que nos vaya bien o que nos vaya mal, en el presente, pero también en el futuro. Vaya conmigo a la escritura, Proverbios capítulo número 18, verso 21. Proverbios capítulo número 18, verso 21. Y como lo dije la semana pasada, también haciendo referencia a Salomón como un hombre sabio. Y si Salomón fue un hombre sabio, la sabiduría de Salomón la recibió de parte de ¿quién? De parte de Dios. Él pidió sabiduría para saber tomar decisiones. Así que si viene esa sabiduría de parte de Dios, tenemos que recibir este consejo. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escuche bien, hay un predicador muy reconocido, creo que de Guatemala, y él dice mucho este pasaje. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, de lo que hablamos. Lo voy a parafrasear. Depende de lo que hablemos, el que podamos ser inocentes o culpables, ser libres o estar esclavizados. De nuestra boca. Nuestro hablar es determinante para la vida. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Pues dentro de poco tiempo los tengo que dejar y ya no podré estar con ustedes. ¿Y qué fue lo que contestaron cuando Jesús dijo eso? No, Señor, si tú te vas, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras, lo que articulamos con nuestra boca, palabras de vida eterna. Qué tremendo, hermanos, cuando escuchamos a alguien que cuando nos habla le transmitimos o nos transmite paz, amor, seguridad, confianza, fe. Porque cuando hablamos y estamos declarando la palabra de Dios en nuestras charlas, en nuestra conversación, Dios va a estar respaldando su palabra, y por ende la palabra del Señor va a producir en la vida de los oyentes lo que Él quiere. Por eso cuando Jesús enseñaba a los discípulos, los discípulos decían, Señor, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que traen paz a nuestro corazón, palabras que nos dan seguridad. La iglesia es un instrumento poderoso, y la iglesia Dios la quiere usar para hablar palabra de Dios. La iglesia fue llamada para dar vida. Jesús vino al mundo, la iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo. Así que si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, la iglesia, al igual que Jesucristo, vino a este mundo o fue edificada en este mundo, fundada en este mundo para dar vida. Y Jesús lo declaró en San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Estoy hablando de Cristo y el cuerpo de Cristo que fue crucificado. Pero la iglesia no fue crucificada. La iglesia fue liberada para que en el nombre de Jesús podamos declarar la palabra del Señor. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Jesús estuvo en la cruz, aparentemente el cuerpo estaba siendo detenido para que sus manos ya no tocaran enfermos, para que sus manos ya no dieran de comer, para que sus pies ya no fueran a ningún lugar donde estaban los endemoniados o donde estaban las personas enfermas, para que él ya no pudiera hacer nada. Pero el diablo no sabía que lo que estaba provocando era que con la muerte de Jesús iba a resucitar un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que aunque Cristo ascendió a la tierra y al cielo y está sentado a la diestra del Padre, la iglesia está aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra, y Cristo está con nosotros. Y la iglesia sigue dando vida.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no conocerá la muerte. Porque una persona en vida, cuando escucha a la iglesia, cuando te escucha a ti, cuando me escucha a mí, la palabra del Señor, estamos dándole vida. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Podemos declarar vida o podemos declarar muerte. Pero el Señor no nos llamó para declarar muerte. ¿Quién es el que declara la muerte? ¿Quién vino para matar, hurtar y destruir? Satanás. Y cuando viene Satanás a destruir, viene con un propósito. Todo lo que Dios ha edificado se ha destruido. Pero Jesús vino para que todo aquello que el enemigo ha tratado de destruir o derribar, levantarlo. Porque así como Dios levantó a Jesucristo, también te levantará a ti. Así como Dios resucitó a Jesucristo, nos resucitará a nosotros mismos juntamente con Él. Así que esa es nuestra confianza. Derribados, dice la Escritura, pero no destruidos. Podemos sentir que nos crucifican, como que nos detienen, como que hay momentos temporales donde sentimos que ya no podemos más. Sí, pero Dios nunca nos ha dejado y Dios va a intervenir en el momento propicio para levantarnos. Y cuando Dios levanta a alguien que ha pasado por un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, es porque Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Así que cuidemos lo que hablemos. Es muy importante lo que hablamos. El Señor Jesús sabía que cada palabra que salía de su boca iba a producir el propósito de Dios en la vida de los oyentes. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Lucas capítulo 6, verso 43. Lo que sale de nuestra boca, según nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de según San Lucas, el médico Lucas declara lo siguiente. Verso número 43. 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, escucha bien, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo identificamos una persona que en su corazón tiene la bondad de Dios? En lo que habla, en lo que declara con su boca. ¿Cómo identificamos una persona que tiene la maldad, el mal? Entender que Dios es bueno, la bondad, lo bueno, pero también está el mal, lo malo. Y en lo malo, ahí no está Dios. Aunque sean palabras bonitas, pero te llevan a lo malo, al pecado, a alejarte de Dios, ahí no está Dios. Y hoy en este tiempo, en esta generación, hay tantos medios que hablan bonito. Y hay instrumentos del mal que hablan bonito. Motivadores profesionales que porque mencionan a Dios, queremos tomar sus conceptos como si fuera palabra de Dios, cuando nada tiene que ver con la palabra del Señor. Pero te van a arrastrar a tomar decisiones malas. No te dejes, no es una persona que no valgas, tú vales mucho. Si alguien te menosprecia, tú menosprécialos, déjalos a un lado. La Biblia no dice eso. Pero el motivador te dice algo. A Jesús también lo menospreciaron. Sí, eso sí es cierto. Pero tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos se levantarían falsos maestros que hablarían y engañarían aún a los escogidos del Señor. Entonces, lo que hablamos va a determinar el que las personas puedan mantenerse firmes haciendo lo bueno y van a dar frutos buenos, o van a seguir haciendo lo malo y practicando lo malo y dando frutos malos. El buen árbol
por su fruto se conoce, dice este pasaje. Y el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo le pregunto hoy, esta mañana, de los que estamos aquí y los que van a escuchar esta enseñanza, esta predicación en las redes sociales, si tienes a Jesús en tu corazón, tienes al Dios que es bueno. Los que están aquí presentes, ¿cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Tienen a Jesús en su corazón y Dios es bueno. Y de lo bueno, ese buen tesoro, podemos sacar. Ya no vivo yo, tengo un tesoro en mi corazón. Cristo Jesús vive en mí. Y de ese tesoro yo quiero hablarte. De este tesoro que vale la pena dejarlo todo por obtener este tesoro, que es la vida eterna. ¿Hasta ahí estamos bien? Vaya conmigo a Malaquías capítulo número 3, verso número 13. Malaquías 3:13, ¿no? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y esas palabras fueron violentas, dice, delante de mí. ¿Y quién está hablando a través del profeta? Dios. Lo que hablamos, a veces, la vida cristiana no es nada fácil. Se sufre. Y si no sufres, algo está mal en tu vida. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchos sufrimientos, muchas aflicciones, entremos al reino de Dios. Y que tenemos que padecer juntamente con Jesucristo. El padecimiento, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La vida cristiana no es salir de los problemas y ya no tener problemas. A veces los problemas se agudizan. A veces las situaciones se complican. Pero es cuando el Señor permite esas circunstancias para probar tu fe y darse cuenta si en verdad tú quieres confiar en Dios. Y si tú te mantienes firme a pesar de las circunstancias que son adversas en tu vida, esa fe te va a levantar, te va a dar la victoria y te va a sacar adelante de cualquier situación. Al que cree, todo le es posible. Así es muy importante el que tú puedas mantener esa fe. Pero para Dios, cuando decimos, ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve dar? ¿De qué sirve servir? ¿De qué sirve estar ahí dando mi juventud o mi vida haciendo cosas que no tienen sentido? Porque yo veo que mi vida sigue igual. Es por demás servir a Dios. No he recibido lo que he pedido. Muchas veces Dios no te va a conceder lo que tú pides. Aunque la Escritura dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Va a haber peticiones que Dios te va a decir, no. Y si tú te aferras a que quieres eso y por eso vas a dejar de servir a Dios, es por demás servir a Dios si Dios no me da esto que le estoy pidiendo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a nuestro Dios que haga en nosotros lo que queremos y no que haga en nosotros lo que Él quiere? Todo lo que pidamos al Padre tenemos que considerarlo a Él. Si es tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad, Padre. No se haga lo que yo quiero, Padre. Que se haga como tú quieres y yo voy a seguir sirviéndote, porque no es en vano servir al Señor. ¿Cuántos recuerdan que en algún momento nuestro Señor Jesús, también antes de morir en la cruz, empezó a padecer y a sentir el peso de la aflicción que iba a sufrir? Y Él se fue a orar, y dice la Escritura que al orar intensamente, su sudor eran como gotas de sangre, de la tensión, de la presión, del estrés, de lo que estaba viviendo y lo que estaba por vivir. No era nada fácil. Y en esa oración el Señor le dice, Padre, si es posible,
que esta situación, que esta copa pase, Señor, pero no se haga lo que yo te estoy pidiendo, hágase como tú quieres. ¿Y qué le respondió el Señor? Dice la Escritura que desde aquella hora vino un ángel, vino un ángel, vino un ángel para fortalecerle. Tenía que pasar la copa, una copa amarga, sufrimiento, dolor, pero había un ángel que lo fortaleció para seguir adelante. Dios, cuando permite que tú padezcas, nunca te dejará solo, nunca te dejará sola. Habrá ese ángel fortaleciendo tu vida para que sigas adelante. No puedes detenerte. Por más pesada que sea tu cruz, un día tú decidiste tomar esa cruz y seguir al Señor. Jesús sí cayó otra vez con la cruz, pero vino alguien para ayudarle con la cruz. Siempre estaba el Señor ahí cerca, Dios el Padre cuidando a su Hijo. ¿Cuánto más Dios no va a seguir cuidando a su Hijo? Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, por ende eres su hijo. Y al creer en Jesucristo, Dios te dio el derecho, la potestad de ser hecho, no llamado, hecho un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y Dios nos fortalece. Pero dice la Escritura que en Malaquías algunas personas decían: es por demás servir al Señor. No paran los problemas y parece que Dios no me escucha. Jesús no actuó así. Jesús siguió adelante, cargó la cruz y siguió adelante. Hoy yo te digo, no es tiempo de soltar la cruz, no es tiempo de decir es por demás. Es tiempo de seguir adelante. Y aunque tengas que morir, y cuando digo morir es hacer morir muchas cosas que tú quisieras que no murieran, pero son necesarias para que tú puedas comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Es necesario a veces la muerte para poder ver la vida. Si no mueres, no puedes empezar a vivir. Hay que morir. Y la muerte es parte del sufrimiento. Cuando algo muere, duele. Es difícil el duelo. Es difícil superar la muerte. Y no me refiero solamente a la muerte física, me refiero a la muerte de muchas cosas que fueron parte de nuestra vida, pero que ya no son parte de nuestra vida. Han muerto. Pero Dios, decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque hay cosas que han muerto en mi vida, sé que mi Dios, aún del polvo de la tierra, puede volver a levantarlo. Eso es fe, eso es esperanza, eso es confianza. No podemos detenernos, tenemos que seguir adelante. ¿Y sabes qué hizo Dios? Sí, hay personas que dicen es por demás, no vale la pena, ¿para qué seguir? Es mi vida, voy a vivir la vida y voy a gozar mi vida. Eso dicen los del mundo. Pero en Cristo Jesús, mi vida le pertenece a Cristo y voy a vivir la vida en Cristo. Y a pesar del sufrimiento, voy a seguir sirviendo a Cristo Jesús. Y Dios dice en la Escritura, vaya conmigo, verso número 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Las personas que tenían temor de Dios se juntaron y hablaron uno con otro. Cuando escuchaban a los otros decir es por demás servir a Dios, los que temían a Jehová se juntan y empiezan a platicar y empiezan a decir vamos a seguir adelante, no nos vamos a detener, le vamos a seguir echando ganas, vamos a apoyarnos uno al otro y vamos a seguir adelante. Dice la Escritura que cuando ellos estaban hablando palabras que trascienden, palabras que van a traer consecuencias a nuestra vida, Dios los escuchó. Dios escucha cuando hablas con desánimo, cuando hablas ya sin ánimo de seguir adelante, pero también Dios te escucha cuando hablas en fe y decides seguir adelante. Dice la Escritura que cuando escuchó a los que temían a Jehová, mire lo que hizo el Señor. Fue escrito libro de memoria delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No solamente para los que temen a Dios, sino los que piensan en el Señor. Un escrito de memoria. ¿Sabe qué es un libro de memorias? Aquí voy a anotar a todos los que piensan en mí
y han tenido temor de no dejar de hacer aquello por lo que fueron llamados. Ahí está escrito tu nombre. Él ve que has padecido, has sufrido, sí, y parece que es por demás, pero tú has dicho, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que ese libro, ese memorial, fue escrito para aquellos que piensan en su nombre, verso 17, y serán para mí desde ese momento especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. El día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque va a haber personas que sirven a Dios y siguen adelante, y va a haber personas que ya no van a servir a Dios y ya no siguen adelante, que siguen haciendo lo malo y los que siguen haciendo lo bueno. Dice este pasaje y es muy claro: los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dile al que está a tu lado, sírvele al Señor. No basta con que sepas que eres un hijo de Dios, sino tienes que servirle. Si tú no le sirves, no hay, dicen en un lenguaje coloquial, solamente hay de dos sopas: de letras y de coditos. No. Solamente hay de dos sopas. Es tu decisión. Tú decides. Dice este pasaje, y lo vuelvo a recordar: la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Va a haber condenación para aquellos que no le sirven, y va a haber una salvación y vida eterna para los que le sirven. Los que le sirven van a escuchar la voz del Señor que les dice: bien, buen siervo, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel. ¿Dónde nos va a poner? En lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Pero también verá a los que no le sirven y dirá: siervo malo y negligente, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Hijo que no le sirve. Hermano, pastor, pero es que si soy cristiano y tengo a Cristo en mi corazón, ya tengo la vida eterna. Eres hecho hijo de Dios, y como un hijo de Dios, tu parte dentro del cuerpo de Cristo es servir en la iglesia y dentro de la iglesia para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Si no sirves, entonces eres hijo, pero dicen amén, ovejas, amén. ¿Cómo se llaman los que no sirven? Se oye feo. Cabras, cabritas. Y Dios va a separar las ovejas de las cabras. Están en el mismo rebaño, pero ¿qué hace la oveja? Amén, sirvo, hago lo que el Señor me dice, a pesar de que me trasquilen muchas veces. Y la cabra dice: yo no doy leche y háganle como quieran. ¿Y si te metes conmigo? ¿Qué tiene la cabra? Trate de ordeñar una cabra y le aseguro que se va a llevar una sorpresa. No es fácil. Dice la Escritura también en Proverbios que tenemos que aprender a conocer el estado de las ovejas y discernir entre las ovejas y las cabras. Están en el mismo rebaño, insisto, pero no siempre estarán juntas. No siempre. No porque estés dentro de la iglesia quiere decir que ya tienes la vida eterna. La iglesia no te salva. Es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el que nos salva y eres parte del cuerpo, vas a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Si eres parte del cuerpo pero no te mueves, no sirves dentro del cuerpo, entonces hay otros pasajes en la Biblia donde menciona que si algún miembro del cuerpo no está funcionando, ¿qué sucede con esa parte del cuerpo? Se seca. Y cuando se seca, se corta. Y cuando se corta, y luego se seca. ¿Y luego qué pasa cuando se seca? Se echa al fuego.
Somos parte de un árbol. Hay un madero donde Jesús fue crucificado. Y nuestra vida está ligada a la vida eterna, no a la condenación eterna en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Vaya conmigo, por favor, en el último versículo. Entonces se van a volver y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Verso 22. Perdón, vaya a Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Quiénes son los que en verdad sirven al Señor? ¿Quiénes? Recuerde que por los frutos se conoce el árbol. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Y el Señor Jesús define muy bien quiénes son los que le sirven. Dice aquí en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice con palabras solamente, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que vuelvo a afirmar, porque lo dice la Escritura, no es algo que yo diga. No basta con estar dentro de una iglesia o ir a la iglesia si no soy partícipe de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la iglesia predique, que la iglesia hable, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio, que nadie te menosprecie. Habla la palabra. Y en nuestra boca tiene que haber palabra de Dios que edifique. Y Jesús dice, bueno, hay muchas personas que me dicen Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús dice esto, el que hace la voluntad de mi Padre tiene que ver con el servicio. El que hace, el que no lo hace será condenado. El que lo hace será justificado. El que no lo hace no recibirá corona de la vida. El que lo hace merece la corona de la vida. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque si tú dejas de hacerlo, esa corona que era para ti se le va a dar a aquel que sí lo hace. Tú llegaste a un momento en que dijiste, es por demás servir a Dios, pero hubo otro que dijo, vamos a seguir adelante. A pesar de todo, yo creo que Dios nos va a dar la victoria. Y al final, Dios escucha, se escribe en el libro de memoria su nombre, y Dios le perdona, y Dios le hace un especial tesoro y le concede su petición. Pero sigue diciendo el Señor Jesús, escuche bien, muchos me dirán, porque fueron parte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga, imagínese una persona que hace muchos milagros. ¿Usted qué consideraría? ¿Se merece el cielo, sí o no? Hace milagros, echó fuera demonios. Profetizó una palabra tremenda que hizo que personas buscaran a Dios. ¿Se merece el cielo? Nuestro pensamiento es sí. Pero si Dios no te llamó a eso, hiciste otras cosas y dejaste de hacer lo que Dios te llamó, Dios te va a juzgar por aquello que Él te llamó y no hiciste, porque hiciste lo que tú quisiste y no lo que Dios quiso. Yo no sé si a los muchachos músicos les ha pasado que de repente, pues es que yo quisiera cantar también. Sí, pero es que tu ministerio es el teclado, es el piano. Pero es que yo también quiero cantar. Bueno, puedes cantar, pero Dios te llamó y ahí te tienes que perfeccionar. Puedes cantar también, sí, pero sin dejar de hacer aquello, porque Dios te dio ese ministerio, ese talento, y Dios te va a pedir cuentas de lo que vas a hacer con ese talento. Y puedes hacer lo que tú quieras en otras áreas y Dios te puede permitir y Dios te puede respaldar, pero sin dejar de hacer aquello. Es bueno hacer eso
sin dejar de hacer lo otro. Porque el Señor es muy claro: el que hace la voluntad de mi Padre. Y si dejamos de hacer la voluntad de nuestro Padre en aquello que Dios nos llamó, entonces eso que hacemos puede ser usado en nuestra contra. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y entonces, ¿quién les va a declarar? Jesús mismo: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? A ver, explíqueme, pastor. ¿Cómo Jesucristo le puede decir a un profeta, a una persona que hace milagros: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Porque Dios no nos llamó, insisto, a hacer lo que queremos. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Es que si Dios no me pone en esta posición, si Dios no me da este liderazgo, si Dios no me da, no le sirvo. Aunque no tenga nada, aunque tenga que venir a limpiar la iglesia, lo que tenga que hacer, Dios lo ve y Dios va a engrandecerte, porque aprendiste en lo poco, a serle fiel. Dios te va a conceder lo mucho. Lo mucho es lo que estás esperando que Dios haga en tu vida. Pero tenemos que empezar por lo poco. Pero a veces no queremos hacer lo poco. No. Yo ya soy de otro nivel. Antes de conocer a Jesús, nuestro nivel estaba allá abajo. Ahora que conocemos a Cristo Jesús, algunos dicen: es que yo ya soy de otro nivel. Sigue siendo un pecador. Sigue siendo un pecador. Si dices que ya no eres pecador, eres un mentiroso y haces a Dios mentiroso. No hay justo ni aun uno. Al contrario, cuando vienes a Cristo Jesús, te vas a humillar más. Si en verdad quieres subir a otro nivel, tienes que aprender a humillarte para que Dios pueda exaltarte. No hay otra forma. ¿Pero cómo? Sí, porque el que va a hacer las cosas en tu vida es Dios. Y Dios lo único que espera es que tú seas humilde, manso, obediente, tal y como Jesús lo hizo. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre, dándole un lugar que Él no pidió, pero que Él se lo merecía. Y le puso una corona y dijo: Rey de reyes y Señor de señores. Y en su nombre todo mundo se va a arrodillar. ¿Quieres pedirle algo a Dios? Qué difícil a veces es ponernos de rodillas. Una actitud de humillación. Si Jesús lo hizo. Hoy la modernidad de la teología de este tiempo, ya no es necesario arrodillarnos, podemos orar de pie. Ya no es necesario pasar al altar. Insisto, falsos maestros, doctrina del error, que van a hacer que se alejen de Dios y dejen de hacer la voluntad de Dios. Mas si tú permaneces en la doctrina de los apóstoles, la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nada te va a mover de tu fe en Cristo Jesús. Y Dios se va a glorificar en tu vida. La semana pasada hablé del hombre que el Señor Jesús reconoce como un hombre sabio. Vaya conmigo al verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesús acaba de declarar: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y lo que acabo de mencionar. Y en el verso 24 menciona cualquiera, habla de cualquier persona que me oye estas palabras y las hace. Ya dije que hay gente que no lo hace y hay gente que sí lo hace, los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa, dice la Escritura, y vino
sobre la arena, y vino los fuertes vientos, la lluvia, los ríos soplaron contra ella y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús de hablar, los que lo escuchaban, las palabras, dice ahí, Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, lo que él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú hablas la palabra del Señor, hay autoridad, porque la palabra de Dios tiene autoridad por sí misma. Cuando tú declaras la palabra del Señor, Satanás sabe que tiene que huir. Jesús fue llevado al desierto y vino Satanás a tentarlo y le dijo: ¿tienes hambre? Pues dile a las piedras que se conviertan en pan. Yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Y el Señor me dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y así el Señor estuvo confrontándolo con la palabra del Señor. Si me adoras, mira, te voy a dar todos estos reinos. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue, lo dejó. Dijo: con este no se puede. ¿Sabes que la única manera de que nosotros podamos lograr que las palabras tengan autoridad sobre el enemigo es que la usemos para resistirle cuando vienen los momentos de desánimo, de tentación? La Biblia es muy clara cuando dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo está buscando el que tú no hagas la voluntad de Dios, que tú no alcances lo que Dios te ha prometido, y la única manera es que tú descuides de hacer lo que Dios te llama. Pero cuando tú te defines y dices: lo voy a hacer, estoy pasando por momentos difíciles, es un sacrificio, me va a costar, pero lo voy a hacer porque sé que ese es mi deber y mi llamado. Y lo voy a hacer no porque Dios me va a contestar o no me conteste, lo voy a hacer porque sé que el Señor merece que yo lo obedezca. El resto está en sus manos. Es determinante lo que va a suceder. Voy a terminar con esto. Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. ¿Ya lo tiene? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Quién se tiene que escudriñar? Nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Hablamos las cosas para no hacer? ¿Hablamos palabras para no hacer las cosas? ¿O hablamos palabras para hacer las cosas? ¿Hablamos palabras para no hacer la voluntad de Dios o hablamos palabras para hacer la voluntad de Dios? ¿Hablamos palabras que nos condenan o hablamos palabras que nos justifican? Examinémonos y busquemos a Dios. Hagamos lo que Dios nos pide. Vaya rápidamente, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice así el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién tiene que examinarse? Nosotros mismos, si estamos en la fe de nuestro Señor Jesús. Probaos a vosotros mismos, no es solamente examinarse, sino probarnos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuántos creen que Jesús está con nosotros? Aquí en nosotros. ¿Sabes que cuando tú estás convencido de que el Señor está dentro de ti y que tú estás esforzándote por vivir una vida cristiana como Dios lo establece,
En ese momento se cumple lo que Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, aprobado, no reprobado, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Aprender a usar bien la palabra en nuestra boca, la palabra de verdad, la palabra del Señor, te va a ser aprobado. Si no la usas bien, reprobado. ¿A quién le gusta que lo reprueben? Disculpen, pero cuando yo estudié la licenciatura en teología, buscaba sacar 10. Pero un maestro me dijo: no, nunca busques el 10 es vanidad. Y yo dije, bueno, 9.9. Pero tiene que ser lo mejor para Dios. Y gradué con 9.2 durante esos 6 años. Y no tuve que hacer tesis. Porque sabía que si aquí en la tierra no me esforzaba para ser aprobado en las cosas en las que uno tiene que esforzarse, mucho más en las cosas espirituales, donde el Señor nos va a aprobar o nos va a reprobar. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Te preparaste, hiciste las cosas bien, entra. Siervo malo y negligente, no estudiaste, no te preparaste, no hiciste lo que debiste haber hecho, apártate de mí, no te conozco. Hermanos, cuando hablamos de probarnos a nosotros mismos, de examinarnos, es que si nosotros no lo hacemos, entonces nos estamos engañando. La Biblia dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, tú me llamaste, yo he entendido tu llamado. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios te va a pedir lo que tú puedes hacer. Es más, si tú dices: es que yo no sé, Dios te va a dar la capacidad. Pero si Dios te llama a cantar, Dios te va a dar la capacidad de cantar. Pero si yo cantaba horrible, pero ahora cantas como un ángel. Yo no sé si tú pensaste que ibas a cantar cuando estabas en las drogas, pero yo imagino que nunca, ni por aquí. Y nunca te imaginaste estar en una iglesia exaltando el nombre del Señor y con toda esa efusividad, estar empapado de sudor y no importarte, porque tú estás exaltando a aquel que te sacó de un pozo de desesperación, que te sacó de unas tinieblas y te trajo una luz. Y la gente que te veía en las drogas y ahora te ve cantando, dicen: órale, ¿es el mismo? Sí. Solamente que antes reprobado, fuera de la voluntad de Dios y sin temor a Dios. Ahora aprobado en la voluntad de Dios y Dios respaldando lo que Dios empezó y será fiel en terminarlo, porque todavía no termina. Estás en un proceso y todavía falta lo bueno, pero ahorita está en una preparación, porque lo que Dios tiene preparado es mucho mayor que lo que gozamos ahora. La gloria postrera es mayor que la que vivimos ahora, que la primera. Y Dios tiene cosas más grandes que darte que las que tú puedas pedirle. Y Dios solamente está esperando que tú le digas: Señor, perdóname, porque en verdad yo no he hecho tu voluntad como tú lo has querido. He dejado de hacer cosas cuando sé que debo de hacer más por lo que tú has hecho conmigo. Y que tus palabras en verdad te lleven a tomar decisiones sabias, a vivir una vida totalmente diferente, y que te lleve día con día a presentarte aprobado delante del Señor. Esta mañana yo quisiera invitarte a que tú le dijeras al Señor: Señor,
Las palabras pueden llevarme a una condenación, a una salvación eterna. Yo debo de cuidar lo que hablo. Pero hoy yo quiero hablar contigo. ¿Y sabes cuál es la forma de hablar con Dios? Orando. Y tú puedes hablar con Dios y tus palabras serán escuchadas por Él. Él las va a escribir en ese libro de memorias. Y si tú le dices: Señor, aquí está mi vida, destrozada, golpeada, herida, Señor, sin fuerzas, pero aquí está, heme aquí. Tal vez tu sudor va a ser como gotas de sangre, porque es mucha la presión que está sobre tu vida, lo que estás pensando, todo lo que viene sobre ti. Pero Dios viene para fortalecerte y para decirte: sigue adelante, porque si yo te llamé, yo cumpliré mi propósito en ti. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Yo te invito esta mañana a estar de pie, y si los muchachos pueden pasar.